¿Cuál es el argumento por el que esto debería ser beneficioso para los argentinos? Y bueno, una de las razones que mueve, yo te digo, no solo al oficialismo, sino a todos los responsables políticos de los distintos bloques del Parlamento, es movilizar y resolver, como todo problema complejo que se hace a pasos y nunca es perfecta la solución, pero un gran flagelo que tenemos en la Argentina que compromete a todo, digamos, el crecimiento del país y el futuro del país, que es el trabajo. Vos sabés que la pobreza y la desocupación y el trabajo en negro en la República Argentina es de una magnitud brutal. Podemos disentir si hay digamos, un porcentaje más, un punto más, un punto menos, pero básicamente 250.000 jóvenes, por ejemplo, se agregan al mercado de trabajo todos los años y solamente 50.000 de ellos pueden conseguir un trabajo digno, en blanco, como debe ser el trabajo, ¿no es cierto? Y el resto va al mercado informal, en negro. 1 de cada 3 personas que trabajan lo hace en forma totalmente en negro, informal, sin derechos y por lo tanto comprometiendo su futuro, la jubilación de él y del resto, porque no puede funcionar un sistema donde la seguridad social no se base en el aumento de los trabajadores registrados y esto es un flagelo lo tenemos que derrotar. No podemos convivir, no puede crecer el país, no puede haber bienestar social si no se crea trabajo, si no se resuelven. Y una de las matrices que afectan el trabajo, bueno, también esto no solo es en el país, en el otro lado, sino en nuestra provincia. El INDEC acaba de publicar de una manera que nosotros sabemos que es absolutamente evidente, que más del 63% de los sanluiseños no tiene trabajo, ¿no? Muchos ya ni lo buscan porque saben que es muy difícil, un trabajo con todas estas características, ¿no? Por eso que encontramos que en la calle, mientras se decía que en San Luis había desocupación cero o plena ocupación, después vimos 74.000, la necesidad de entregarse 74.000 planes de trabajo sociales ahora en estos pocos meses por cuestiones electorales, pero también además porque la gente se paraba en las plazas de todos los pueblos a pedir trabajo. O sea, casi de los 81.000 personas de nuestra provincia que están que es la población económicamente activa, el 70 y más del 70%, yo diría que más del 80%, casi el 85% del total de la población económicamente activa está bajo la forma de planes sociales, ¿no? Y eso es una persona que está en la forma de planes sociales, digamos, puede resolver el momento, pero después le comprometes toda su vida laboral y su jubilación. Entonces, ese es el problema que tiene el país. Y una de las cosas más distorsivas para la economía, no de acá de la Argentina, sino del mundo, son los impuestos mal puestos, los impuestos para tratar de sacarle al que trabaja o al que comercia, y aumentan los costos, y uno de los impuestos más distorsivos, porque es casi el único país del mundo que existe y las únicas provincias argentinas, es el impuesto de ingresos brutos, que todo el mundo sabe el efecto que tiene, todo el mundo que trabaja, que está en una cadena productiva, que da trabajo. Los impuestos brutos, se cree que a ingresos brutos que en nuestra provincia son récord, y que el gobernador ha dicho que no solo que no los va a sacar, ni tiene ninguna intención, aumentan el costo de las cosas. Prácticamente se sabe que un impuesto de esa naturaleza puede aumentar del 17 al 20% el valor de algo en la góndola que uno va a comprar, el pan, la harina, lo que fuera. Entonces hay que resolver eso, y eso se resuelve empezando a cambiar la matriz de los impuestos.
y la matriz de los impuestos, no solo poner más impuestos, aumentar los impuestos a quienes corresponde y bajarlos a donde corresponde para generar trabajo. Por eso que una de las medidas que hace décadas se vienen planteando en esta ley en la Argentina es que, por ejemplo, la especulación financiera, el que pone la plata en plazo fijo, sobre todo los grandes jugadores de poner la plata en el plazo fijo, por así decir, que se llama la especulación financiera, que es dinero que no genera, no el pequeño ahorrista que a lo mejor que con eso llega a fin de mes, ¿no? Estoy hablando de las grandes inversiones, Sí. En plazo fijo, que es la renta financiera, va a pagar impuestos por primera vez no sé, en 50 años. Todos los gobiernos lo dijeron, pero ninguno lo pudo hacer. Bueno, ahora, es una ley de 300 artículos, imagínate, Sí. ¿no? Bueno, y así, Sí, y así otras medidas, ¿no? Entonces, sí, pero hay un punto, digamos, sí, son más de 300 artículos, o sea, hay muchísimo para ver y analizar. Tiene un objetivo, que Sí. es fomentar mejores condiciones para el ingreso de las personas, de los jóvenes al trabajo y de crecimiento de la economía, que además la economía está creciendo aún en estas condiciones, porque es innegable que en este último, en forma interanual prácticamente ha crecido la economía en el 4.2 del PBI, eso va a ser evidente, ¿no es cierto? Entonces, y además que te decía, una ley compleja que solo sale si hay acuerdo político, porque el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso. Es la mejor garantía política para el país y para la gente, que estas leyes ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, entonces hay muchos bloques, incluso la ley previsional fue modificada, fue por prácticamente Sí. el bloque peronista nacional, entonces eso es importante porque le da más calidad a la política. Está bien, nunca es a lo mejor lo que le gusta a todos, Claro. pero no es la imposición y la arbitrariedad que nos ha marcado muchas decisiones en los últimos años y que nos han llevado también a una situación límite, ¿no? Hay un punto en esta ley que también tiene alguna vinculación con la reforma previsional, que Sí. tiene que ver con esto de los aportes patronales para justamente los aportes jubilatorios en el caso de los trabajadores. Porque dice, el argumento, digamos, principal es, con esto se va a promover el trabajo y las condiciones laborales también, a partir de quitarle impuestos o de quitarle cargas tributarias a las empresas. Pero dice, por ejemplo, que aquellos trabajadores o aquellas empresas que tengan trabajadores con una remuneración bruta menor a los 12.000 pesos, las patronales no van a tener que realizar el aporte para las jubilaciones, ¿no? Estos aportes que se hacen mensualmente mediante el recibo de sueldo. ¿Esto no promueve de alguna manera que los sueldos sean siempre más bajos que los 12.000 pesos, teniendo en cuenta justamente que las patronales se van a ahorrar esa parte de aportes previsionales? No lo promueve, y tampoco esa medida sola, aislada, va a resolver el problema. Pero hay una realidad. Hay millones de trabajadores en negro que no se logra resolver. El problema tiene 30 años y son los trabajadores de más bajos salarios. Esa es la realidad. El trabajador que está en negro justamente son los que están abajo. Y esta medida permite inmediatamente, ¿no es cierto?, la inclusión de una enorme cantidad de trabajadores al sistema formal y por lo tanto una jubilación más segura, más digna para todos ellos y su familia. Eso no cabe ninguna duda. Ahora vos me decís, ¿esa medida sola? No, pero no es para cualquier trabajador. Se está igual que en todas las medidas que prácticamente se han tomado en estos 2 años, son medidas que apuntan a beneficiar a los sectores del trabajo y sociales que están en las condiciones más vulnerables. Estamos hablando de los trabajadores que ganan menos, que además de ganar menos están en negro, o sea, es doble castigo. Y eso sí, las medidas complementarias, no hay ninguna razón de ahora en más para que una empresa no resuelva y no blanquee la situación de los trabajadores
de menor salario, que son, por supuesto, como el problema es grande, hay que empezar por lo más justo, que es justamente a quienes están en la peor condición de trabajo. Y esto sí lo va a promover, sin ninguna duda. Vos decís, ¿esto solo lo va a solucionar? No, porque hay que buscar otras medidas complementarias de la economía. Vos sabés que la economía tiene pequeña, mediana y grandes empresas. Y el factor de crecimiento del país, como aquí como en todo el mundo, está en movilizar la pequeña y mediana empresa, porque es la que da trabajo. El 80 o el 90% de los economistas lo saben mucho mejor, pero la gran parte del trabajo lo da la pequeña y mediana empresa. Si para esa, y que generalmente la pequeña y mediana empresa es una empresa que tiene 2 empleados, 3, 5, 10, no es la General Motors, no es la Ford, con la cual no vamos a resolver el problema del trabajo. Ahora, si a esas pequeñas y medianas empresas, que a veces es una empresa familiar, una panadería, una heladería y así un pequeño taller, una pequeña fábrica, no le generamos condiciones, no le sacamos la presión tributaria. Es decir, la Argentina es uno de los países que más le cobra en impuestos al que quiere poner un peso para abrir un negocio y para darle un puesto de trabajo. Es el país con la presión tributaria más alta entre los más altos del mundo, y también nuestra provincia entre las más altas de la Argentina. Entonces, si vos no le sacás presión por algún lado, nadie va a tratar de agarrar el peso que tiene y en vez de ponerlo a plazo fijo, que ahora además va a tener impuestos, para que no se especule, y nadie lo va a poner para generar un puesto de trabajo. O va a generar un puesto de trabajo, como saben muchos trabajadores, y los que menos ganan, y el mediodía trabaja en blanco y mediodía trabaja en negro. Entonces, sí, bajar, el concepto de bajar la presión tributaria y acompañarlo con otras medidas de austeridad, porque si vos bajás la presión tributaria y después patinás en el país los resultados del supuesto beneficio en otras cosas, bueno, claro, no funciona, pero si las medidas todas van hacia generar el trabajo, como en esto, es bajar la presión tributaria y aumentarlas en otras, aumentarlas en impuestos que no existen y tendrían que existir, como te digo. La especulación financiera debió hacer, la pregunta es ¿cuántos años se le debe al pueblo, en definitiva, porque lo que no pone uno no lo pone otro, por la especulación financiera. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, le habla Agustín Martínez. Recién lo escuchaba, bien, gracias. Lo escuchaba hablando del consenso político necesario para sacar estas reformas. Hoy se conocieron 3 casos concretos de legisladores que denunciaron los aprietes del gobierno nacional para que sus legisladores justamente aprueben la reforma previsional. Fue el caso de Beder Herrera, Bonfatti y de la chubutense Rosa Muñoz. A Beder Herrera lo apretó. Sí, está publicado por varios medios hoy también. No se lo cree nadie. Digo, bueno, ¿usted qué opina al respecto? Pero opino que Beder Herrera no puede decir que nadie lo aprieta, por favor. Hay que solamente ver la historia de Beder Herrera para darse cuenta que es una persona que con la trayectoria política y el currículum político nadie lo va a apretar. Acá hubo 23 gobernadores que firmaron y acordaron un pacto federal porque el país necesita salir de las grandes carencias que tiene. Y todo lo que es más, tanto esta ley como la previsional, que fue modificada en el Senado. La ley no es la ley del Ejecutivo, fue una ley que modificaron todos los gobernadores del país, para bien, yo creo que para bien, y después las medidas que se tomaron también para bien, como la compensación, que nosotros las habíamos reclamado, forma parte de un consenso político. Pero lo que pasa es que la clase política tiene estas grandes hipocresías, y lo que se está tratando de discutir es salir de las hipocresías que nos han llevado al fracaso repetido de la Argentina. Herrera no puede decir eso. Bueno, pero no es el único caso, ha habido otros legisladores que han dicho lo mismo. O sea, si no votás la reforma previsional, no te damos la plata para pagar los aguinaldos, los sueldos. Pero si sus gobernadores firmaron el pacto fiscal,
Sí, pero están diciendo justamente que lo firmaron prácticamente con arma en la cabeza, diputado. No, con arma en la cabeza no, porque son provincias que tienen enormes problemas y déficits. Son provincias que muchas de ellas tienen están fundidas con un déficit brutal, y tener déficit es comprometer el futuro de todos, de los jubilados, de los niños. Entonces, Beder Herrera no es un monotributista. Hablo de Beder Herrera porque no vi las declaraciones, pero tomo las tuyas como... Sí, no, están publicadas hoy en diferentes medios periodísticos, diputado. Tiene muchísimos años ¿Sí? encima. No sé cuántas veces fue gobernador repetidamente, ¿no? Sí, Bonfatti también es una persona con experiencia. La diferencia de Beder Herrera es que me parece que tiene tendencia a, digamos, a la mucho menos republicanas que las de Bonfatti, pero no importa. Lo que quiero decir, a mí me puede gustar más o menos de Herrera, pero esto ha sido el resultado de un consenso político enorme, del cual la provincia que ha quedado fuera es la nuestra, y va a tener consecuencias no por el gobierno nacional, sino porque es una decisión desacertada que va a traer más desocupación, a la brutal desocupación que tenemos en la provincia. No querer discutir una mejora y más justa matriz impositiva en la provincia, no sacar ingresos brutos, que es el impuesto más regresivo del mundo, que se sabe que genera más desocupación, es un error. Y ya no lo digo, digamos, desde el punto de vista ideológico y político, es un error táctico. Puede ser muy bueno para los que gobiernan, pero muy mal para el pueblo. Entonces, yo creo que los diputados se tienen que hacer cargo. Hay que ver en esas provincias, muchas de las provincias, no es el caso de San Luis, que no tenemos deuda con la nación, y por lo tanto podemos hacer hasta un trato especial, diferenciado, que nos... No, de hecho la nación tiene deuda con San Luis. Por supuesto, lo merecemos, y hay una oportunidad para eso, que es lo que yo planteé en mi discurso. Pero las otras provincias, eso podríamos discutirlo después, ¿no es cierto? Pero las otras provincias, la mayoría de las provincias tienen sus cajas fundidas. ¿Por qué? Porque hicieron jubilaciones de privilegios, hicieron barbaridades. Entonces, no es que los gobernadores los llevan como unos corderitos a la Casa Rosada. Los gobernadores tienen gravísimos problemas en sus provincias, y cuando hay un problema que compromete el futuro del país, de la gente, de los niños, hay que resolverlo. Claro, pero se ha resuelto por el lado más sensible, diputado, ¿no? Por el lado de los jubilados. No se ha resuelto por el lado más sensible. No, ningún problema se ha terminado de resolver. Bueno, se está intentando resolver por el lado más sensible. No, se ha abordado un problema que es complejo, y que hay que hacerlo con toda responsabilidad también. Porque yo te podría decir, con respecto al anterior, a la matriz tributaria, es un interés conjunto de la Argentina resolverlo, porque el trabajo se tiene que generar en todos los lugares. Por supuesto, en los lugares donde no van a bajar los impuestos, va a haber menos trabajo, que en los impuestos donde deben bajarse, va a haber menos trabajo y va a haber más especulación financiera. Y lo de la reforma tributaria es un tema yo te podría decir que la voluntad del gobierno ha quedado, y además es bueno llevarle tranquilidad, porque hay una deformación de los discursos, a veces mala información, a veces en lo que se da en la discusión de un tema complejo y sensible. Pero vos fíjate que de estos 2 años de gobierno, habiendo tomado el gobierno con un enorme problema macroeconómico y fiscal, hubo 3 o 4 medidas, 3 medidas y otras presupuestarias que fueron directamente a la gente que más lo necesita. La reparación histórica, ¿cuánto ha sido? Es decir, 20 años que estamos esperando eso. Bueno, pudimos entre todos, no te digo el gobierno, porque eso es una ley que se sancionó en el Congreso con la modificación de todos los bloques que tuvieron la predisposición. 1.200.000 jubilados pudieron cobrar la reparación histórica. Es mucho, 1 millón de familias, y aumentó sensiblemente su jubilación con la reparación histórica, sensiblemente. La devolución de IVA en los alimentos, era una medida que no podíamos hacer hace años. Bueno, a algunos les llegará más, ¿no? Pero llega a todos los jubilados del país la devolución en IVA en alimentos. La pensión universal al adulto mayor. Eso era un tema que había que resolver. Había muchos que se acababa la moratoria,
la ley de moratoria se terminaba, quedaban muchas personas que no habían tenido aportes porque no habían podido trabajar, no es porque no habían querido trabajar, no habían podido trabajar. Y se resolvió la pensión universal al adulto mayor. O sea, hay una cobertura casi completa. Vos me decís, ¿te quedás conforme con la pensión universal? No, yo creo que las jubilaciones, las bases de las jubilaciones son bajas y hay que resolverlas. Por eso que en la ley de reparación histórica, te quería contar, que esto ha pasado casi desapercibido y se ha hablado muy poco de esto en estos días. En la ley de reparación histórica hay un artículo, si vos lo vas a poder ver, donde todo el Parlamento se compromete antes del para el 2020 traer una reforma previsional de fondo. Esto que se discutió el otro día es un tema de cómo salir de la actualización trucha que nos dejó Vudú y Moreno, pero no es la solución del problema previsional. Está pendiente y está en el artículo de esa ley, y nadie lo dijo. La solución de fondo, que es una mejor distribución, una mejor base de arranque de los salarios de los jubilados, o sea, de las jubilaciones. ¿Usted cree que los jubilados el año que viene no van a perder plata? Yo creo que los jubilados de acá en más tienen una fórmula que les va a garantizar por siempre, que no van a perder, no en estos 3 meses. Donde no se pregunten en el 2018. No, 2018, 2019 y 2050, con esta fórmula y otras mejores todavía que podemos hacer, y te voy a decir cómo, no van a perder ante la inflación. Si hay una recesión del país, tampoco van a perder. Si crece el país, van a acompañar el crecimiento. Y eso no era posible con la fórmula que teníamos, por 2 razones. Primero, porque se cambia toda la matriz tributaria. Y segundo, porque ya demostró en el año 2014 y en el año 2010 que con la fórmula de Vudú, que te voy a contar para que todos sepan cómo salió, los jubilados perdieron con la fórmula de Vudú 10%, porque si hay una recesión, si hay una alteración en la recaudación, el jubilado pierde. Y nosotros lo realmente responsable es darle previsibilidad, no solo para los próximos 6 meses, donde si vos venís con una fórmula que no es sustentable, y capaz que a lo mejor le prometés algo que puede parecer mejor, pero ya pasó que en el año 2010 y en el año 2014, pero como pasan tantas cosas en el país, la gente se olvida, los jubilados ya perdieron con la mágica fórmula de Vudú. Vudú tuvo que hacer esa fórmula porque la Corte Suprema le exigió que hubiera una movilidad para los jubilados. Y como no había INDEC en la Argentina, y como Moreno truchaba los números de la pobreza y de la inflación, con lo cual le iba metiendo la mano en los bolsillos a todos los argentinos, todos los meses, y en particular a los jubilados, como no había INDEC, y como sabían que no había INDEC, para que la actualización de los jubilados fuera por inflación o por la evolución de los salarios, entonces tuvieron que hacer esa fórmula que es absolutamente irracional y que no solo no resuelve el principal problema del sistema, que es que el país no puede funcionar con... el sistema previsional no puede funcionar con déficit eterno, ¿no? Entonces, fíjate vos, hoy el gobierno es el gobierno que ha hecho, junto con el apoyo de los demás partidos en el Parlamento, la inversión récord en seguridad social, el 76% del presupuesto de la nación, que quiere decir que 7,6 pesos de cada 10 pesos que tiene la Argentina, 7,6, casi 8 pesos, van para la seguridad social, o sea, para jubilado, para asignación universal por hijo, para planes sociales. Acá no desapareció ningún plan social. Entonces, digo, esto no quiere decir que se está discutiendo la verdad contra la no verdad. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Eso es claro porque es una complejidad, pero también hay signos claros de responsabilidad. Cuando te estoy diciendo que nunca ningún gobierno llegó a poner casi 8 pesos en la seguridad social, bueno, esto es un dato concreto. Está bien, bueno, después hay que ver los correlatos, pero lo que te quiero decir, para tranquilidad de los jubilados, es, primero,
que esto es una resolución de la fórmula de movilidad y que la reforma previsional de fondo, donde hay una oportunidad nueva de discutir la base de los salarios, incluso la nueva actualización, eso es una ley pendiente que está puesta en la ley de reparación histórica y hay que traer en 2 años al Congreso, tiene que estar resuelto. Que esta ley, nadie va a cobrar un peso menos, nadie, absolutamente nadie, al contrario, va a haber, digamos, todos aquellos que cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil, por debajo de la mínima, van a tener una actualización en enero, y los primeros días de enero cuando cobren, van a tener una actualización los que estén alcanzados por la medida del 82% móvil. Vos me decís, ¿ya es el 82% móvil para todos que vetó Cristina? No, pero es un paso para cumplir con una deuda histórica del 82%. Entonces todos van a cobrar. Por ahí se le dice en la radio, no, le van a sacar, va a cobrar menos. No, en eso no es cierto. Y bueno, y alcanza a todos los grupos, ¿no? Yo tenía una objeción, por ejemplo, la hice pública. Yo dije, si no se resuelve el empalme, que era un problema, porque había 3 meses de desfasaje que no se le iban a reconocer, algunos tenían una interpretación, otra. Yo dije, no voy a acompañar la ley si no se resuelve el empalme entre la primera discusión y la segunda. Bueno, y por suerte esto se planteó en los demás bloques, como lo dijo la doctora Carrió y nosotros también, y bueno, y el presidente escuchó y tomó la medida ayer, que es una medida, digamos, compensatoria de eso, ¿no? Ahora, ¿qué sería hacia adelante en materia de actualización de la jubilación más serio, que nosotros lo estamos planteando? Y lo ayudo que lo hagamos público. Que el salario de los jubilados no se actualice ni por la inflación, ni por el salario de los trabajadores, se actualice por el costo de vida de la tercera edad, que es distinta, el aumento del costo de vida anual es distinto para los jubilados que para un, digamos, joven de 20 años. Es distinto porque gasta otras cosas. Esa es la verdadera protección, o una mejor protección de la jubilación. Ahora, ese índice no existe, no está, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo y hay que hacerlo creíble porque hay 10 millones de personas afectadas por este sistema en la Argentina. Entonces, hace 2 años no teníamos índice, imagínate, no teníamos índice de precios en general, entonces mucho menos tenemos esto. Bueno, ahora nosotros estamos planteando, tenemos 5 premios Nobel en la Argentina, ¿cómo vamos a ser capaces de elaborar un instrumento, digamos, estadístico, serio, que diga cuánto les cuesta mes a mes o cuánto les aumenta el costo a los jubilados? Y poder en el futuro actualizar, que sería, a mi criterio, mejor que esto, pero bueno, esto es mejor que lo que estaba. Para el futuro, a lo mejor no para pasado mañana, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dejarle una garantía a los jubilados. Y la fórmula que teníamos es una fórmula que se cae a pedazos porque fue hecha de una manera inescrupulosa, por supuesto demagógica. Sí, ahora le pregunto, diputado, vio lo que pasó con Lustó ayer, ¿no? Sí, lo vi, no lo vi yo, pero... Bueno, pero se enteró, que conoció la noticia del repudio que sufrió. Sí. ¿Qué opina? Sí. Que realmente la violencia hay que aprender a convivir en las ideas y en las diferencias. Y cuanto más difícil está la situación del país, más hay que valorar las instituciones. Tenemos una democracia, tenemos instituciones, tenemos un parlamento que hay como 25 bloques políticos y ahí se resuelven las diferencias, se debate, pero esto de salir a pegarle a una persona, que es, si repasan la historia, ese tipo de actitudes son de neto corte fascista. Me apena que en el país apelemos para resolver las diferencias metodologías del fascismo. Entonces, sí, está bien, diputado, pero también es cierto que hay un clima social tenso, complejo, hay 13,5 millones de pobres en la Argentina. En esta época del año, cuando aumenta el consumo y no se puede adquirir, es lógico que aumente el malestar, ¿no? Esa es la pregunta. Después de muchos años, no te lo voy a poner en términos de un gobierno, después de muchos años
de vacas gordas, donde tuvimos los mejores precios internacionales, donde tuvimos una recaudación escandalosa, digamos, y privilegiada, tenemos 1 de cada 3 personas trabajando en negro, tenemos una pobreza del 30%, que empezó eso anteayer, la semana pasada, no, y esa es la discusión que nos tenemos que dar. Entonces, y ni que hablar de la corrupción, de lo que se llevó la corrupción. Sí, o lo que pasó con el blanqueo que dispuso Macri para sus amigos. También se lo tengo que decir así, diputado, no lo tome como un ataque. No, si no lo tomo, si yo no trato de digamos, de decir que el que piensa distinto como yo... No, por supuesto, pero eso es un... Y hoy vemos también el decreto de disminución de la retención de las sojas. Son situaciones que generan malestar y bronca. Por eso que nosotros, la política, creer que cada uno que está en un lugar hace las cosas bien y el otro las hace mal, es un error. Y yo también quiero investigación y quiero condena para todas las actitudes de las responsabilidades públicas, y las vamos a acompañar, pero hay que... yo entiendo lo que usted dice, diputado, pero ¿por qué esas medidas como el blanqueo? Mira, esto para los jubilados de la provincia. Sí, después me contesta lo del blanqueo. Pero el blanqueo, sí te lo contesto ahora, porque es importante. Muy importante. El blanqueo, ¿cuántos gobiernos trataron de hacer blanqueo en la Argentina? Vos si te acordás, sos periodista, te vas a acordar mejor que yo. ¿Cuántos gobiernos trataron de hacer blanqueo? Sí, pero bueno, el tema es... Todos los gobiernos, desde que yo reconozca, desde la democracia, por lo menos los del 90 para adelante, todos trataron de resolver un tema, que era el tema, ¿cómo hacemos para que los argentinos que tienen la plata escondida paguen impuestos? Ese es el blanqueo. ¿Es un problema? Sí. ¿Qué es mejor? ¿Dejarlo que esté toda la vida así o tratar de resolverlo? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el gobierno que logró que prácticamente el 100%, que el blanqueo fuera exitoso, por así decir, que vinieran 100.000 millones de dólares que están escondidos por ahí, empezaron a pagar impuestos? Y eso es un beneficio para la gente. Fue este gobierno. Vos me decís, no, a mí me hubiera gustado que estuviéramos discutiendo otras cosas en la Argentina, que tuviéramos índices sociales y de trabajo igual que Suecia y Suiza. Esa es la Argentina que me hubiera gustado heredar, pero heredamos la que tenemos. Sí, o hablar de un blanqueo que no beneficia a empresarios directamente vinculados al presidente de la Nación. Eso es un tema que debe investigarse. A mí no me gustó. A mí no me gustó porque nosotros votamos una ley que eso no lo contemplaba, ¿no? Pero eso, no voy a defender lo que es indefendible. Bueno, porque la democracia tiene problemas y hay que resolverlos. Ahora, también hay que decir que hoy hay 100.000 millones de pesos que estaban escondidos y que están pagando impuestos todas las tardes, todos los fines de mes, igual que nosotros. Y eso es una masa enorme de dinero que va y que permite que este número récord, que antes era menos y ahora es récord, que el 76% del presupuesto vaya a seguridad social, que no se hayan cerrado planes sociales y muchas otras cosas, al contrario, sino que se hayan tomado nuevas medidas. Hay 1 millón y nuevos beneficiarios de la asignación universal por hijo. Vos sabés que mucha gente nos está escuchando y antes no tenía asignación universal, porque era monotributista. Sí. Y ahora la tiene, monotributista, pero no llegaba ni a fin de mes. Entonces, fíjate en la provincia, vamos a la provincia, que hablamos poco de nuestra provincia. Sí, hablemos. El principal factor de la provincia de San Luis, por la cual tenemos precariedad previsional, es decir, en las jubilaciones, después te voy a contar 2 o 3 números de cómo impacta todo esto en nuestra provincia, el principal factor y los principales responsables políticos, todos sabemos quiénes son. En el año 93, o 92, ya no me acuerdo, Adolfo y Alberto Rodríguez firmaron un pacto con Menem y Cavallo. Sí, 93. 93. El pacto más antifederal que se conozca. Entregaron las cajas de jubilación de la provincia, fíjate, de una provincia que próspera, podríamos decir, entregaron las cajas de jubilación y con eso entregaron la autonomía de los jubilados de nuestra provincia y condenaron a los jubilados a tener jubilaciones paupérrimas, malas.
Por si eso fuera poco, como la jubilación se sostiene con el trabajo en blanco, como su política ha sido no generar trabajo digno, por eso después de 30 años el modelo del pleno empleo se cayó a pedazos, ya lo vieron todos, no hace falta explicarlo, lo vieron todos por la televisión, la gente pidiendo trabajo en la campaña, en las plazas de todo el pueblo. O sea, que lo del pleno empleo es una lisa y llana mentira. Entonces, como la jubilación se sostiene con el pleno empleo, en serio, entonces, como es un festival, siempre apelan, en vez de un modelo productivo de generar trabajo en blanco, no, a generar más trabajo precario, planes sociales. Entonces, ¿cómo se van a jubilar los compañeros del plan de inclusión social y los nuevos becarios? ¿Se van a jubilar bien? No, se van a jubilar mal. Entonces, ese es el déficit originario de nuestra provincia. Cuando nuestra provincia podía crecer y podía diferenciarse, no en las rutas nada más, sino podía diferenciarse en la calidad de la asistencia social, de los sueldos, de la educación, de la salud y del nivel de las jubilaciones, se las entregamos a Menem. Entonces eso, y son 20 años de daño al bolsillo de los jubilados de San Luis, eso no lo dice nadie, pero yo lo vengo a decir y a discutir públicamente, y también con los gobernantes de mi provincia. Entonces, ¿qué te quiero decir? No quiero patear la pelota afuera, pero quiero decir que acá hay una enorme responsabilidad compartida de por qué el estado de las cosas están como están, y las tenemos que discutir desde esa lógica, ¿me entendés? Entonces, cuando recuperamos, fíjate vos, cuando recuperamos la deuda que estamos cobrando y la que estamos reclamando retroactiva y la que estamos cobrando todos los meses, esa era la deuda de la provincia por los aportes para la mejora de las jubilaciones. No era una deuda que le prestamos plata a la nación porque nos sobraba. Eran los aportes que le correspondía ir después en mejoras para los jubilados. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la provincia cuando recuperó esos aportes? Construyó un estadio de fútbol. No se propuso mejorar con una ley complementaria como nosotros planteábamos, una ley complementaria previsional o de jubilaciones para mejorar eso que fue un esfuerzo de la gente. Bueno, entonces, cuando hablamos de la responsabilidad, no podemos venir a decir livianamente, como dice el gobernador, yo no firmo ningún pacto. No, si el pacto lo firmó en el 93 y entregó las cajas. Entonces, nosotros sí creemos, y ahora no firmo ningún pacto como si el problema hubiera venido de otro lado. El problema de nuestros jubilados tiene mucho que ver en la provincia, con que si no tenés trabajo en negro, no te hacen aporte, cuando te jubilás, ninguna ley va a resolver ese milagro. Ninguna otra ley va a resolver el milagro de haber tenido precariedad laboral generada por una política que genera dependencias del gobierno y precariedad laboral, ¿no? Entonces, queremos discutirlo plenamente. Nosotros sí creemos que tenemos que tener un pacto que honre el esfuerzo del pueblo de la provincia hacia la nación, que le tiene que cobrar. Pero no es ¿quién hizo el ahorro? ¿El gobierno? ¿Los Rodríguez Sá hicieron el ahorro? No, el ahorro para que la provincia no le deba a la nación y al revés, la nación le deba a la provincia, lo hicieron los trabajadores de todos, los que están en blanco, los que están en negro, los que no trabajan y pagan los impuestos, y muchos de los jubilados, si no todos. Entonces, hagamos un acuerdo que beneficie a San Luis, que en vez de andar cacareando acá y no lograr nada, que podamos hacer un acuerdo que se proyecte en un plan diferencial especial de vivienda, en un plan diferencial de fomento de las fuentes de empleo y de trabajo en la provincia. Claro, Ricardo, bueno, van a tener la opción de hacerlo en el 2019 cuando la nueva contienda electoral por la gobernación de la provincia de San Luis. Suponemos que lo va a tener a Claudio Poggi de Continente Rodríguez Sá. No, pero no sé qué va a pasar. No sé, no quiero adelantarme porque estamos viviendo... No, digo, es la oportunidad que va a haber, digo. No, pero lo que quiero decir, vos estás diciendo algo que sí, va a haber una elección, ¿sí? Y va a haber una contienda electoral. Y ya veremos cómo se acomodan cómo largan los jugadores ahí. Sí, falta todavía, pero es un escenario posible. Sí. Es un escenario posible. Pero lo que te quiero decir, que aún cuando haya un gobierno, como hay ahora en la provincia, distinto, no podemos discutir, no hay ámbitos para elaborar
ideas distintas. Yo no es que digo esto solamente se puede hacer si a mí me toca hacer gobierno. Lo que quiero es que tengamos la posibilidad de analizar otras soluciones. ¿Por qué? Aún no estando en el gobierno, siendo una posición responsable. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el modelo de nuestra provincia, y pienso en la Patria Chica porque es el primer problema y desafío que tenemos, el modelo del trabajo en San Luis fracasó porque después de 30 años de gobernar interrumpidamente, llegamos que la provincia tiene otra vez 74.000 planes sociales y hay 81.000 personas con posibilidad de trabajar. O sea, casi el 85% de los que pueden trabajar lo están haciendo, están cobrando un plan o lo están haciendo en negro. Entonces ese es el eje, no hay que demostrar nada, tenemos un problema y tenemos que reconocerlo. Sí, bueno, y también habla del fracaso de la oposición, ¿no? Si hemos llegado a esa cifra que en la provincia. Hay fracaso de toda la clase política, ¿sí? pero especialmente de los que gobiernan. Porque si vos ganaste para solucionar un problema, y si el trabajo no es un problema, ¿cuál es la primera conquista de la justicia social? Decime, si vos tuvieras que elegir una. ¿No es el trabajo digno? Sí, seguro. Bueno, entonces la primera conquista de la bandera de justicia social, que no es ya de los peronistas, de los justicialistas, que les tengo un enorme respeto y aprecio por la lucha, porque también la compartimos los radicales históricos. Y la conquista de la justicia social, el trabajo digno, es una causa de todos los sanluiseños y todos los argentinos. Pero no lo hemos podido lograr. Entonces, si después de 30 años no lo he podido lograr con la posibilidad de gobernar, quiere decir que tenemos que buscar otros métodos políticos. Yo no creo que sea nada más que ganarle el gobierno de la provincia, por supuesto que tenemos que ganarle. Claro, es el primer paso. Queremos tener la oportunidad de gobernar y demostrar esto. Seguro. Pero no creo que sea eso nada más, porque aun cuando ganaras una elección, necesitamos una concertación política en la Argentina y en la provincia también.